Hola, hoy día vamos a ver el capítulo 8 de funciones, donde vamos a trabajar dominio y recorrido, traslación de los gráficos, los tipos de gráficos y la composición de funciones. En la página 125 vas a encontrar la portada y en las páginas siguientes, como la 126, 127 y 128, vas a poder ver los contenidos del texto y tienes que saber los gráficos más importantes de funciones. Ejercicio 1. Para llamar por teléfono desde Santiago a Punta Arenas se cobra 100 pesos por el primer minuto o fracción de él. Y después se cobra un adicional de 80 pesos por cada minuto siguiente. La pregunta es cuál de estos gráficos modela mejor la situación del cobro para t menor o igual que 5. Entonces, nos dicen que entre 0 y 1 minuto, si este es el tiempo en 1 minuto, nos van a cobrar siempre 100 pesos. O sea, esto queda constante. No importa que hables 1 segundo, 2 segundos, hasta los 60 segundos, te van a cobrar lo mismo. Pero si te pasas 1 segundo más, ya te van a cobrar 180. Entonces, el gráfico después se mantiene constante durante ese minuto. Porque aunque hables 1 minuto y 2 segundos, o 1 minuto 4 segundos, hasta 1 minuto 60 segundos, o sea, hasta los 2 minutos, te van a cobrar siempre 180. Entonces el gráfico va a ser un gráfico escalonado. Y si miran las alternativas, eso corresponde a lo que indica la B. Ejercicio 2. El nivel del agua de un estanque cilíndrico recto era originalmente h metros y baja q metros por cada semana. ¿Cuál de las siguientes funciones relaciona el nivel del agua con el número de semanas transcurridas x en la situación descrita? Bueno, al principio había h, o sea, en el tiempo 0. Después, una semana más, va a bajar h menos q, porque baja q por cada semana. A la otra semana van a ver h menos 2q, y así sucesivamente. O sea, la semana x van a ver h menos x por q, o q por x. Y eso es lo que indica la alternativa B. Ejercicio 3. Un paciente evalúa costo en dos posibles centros de terapia, M y P. En M paga una UF por contrato, más 0,5 por cada sesión de terapia. O sea, pagaría 1 más 0,5 por las sesiones de terapia. Mientras que en el centro P paga 2/3 de UF por cada sesión. O sea, pagaría 2/3 de X. Y nos preguntan en cuál más conveniente, de acuerdo al número de sesiones. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar estas dos funciones que corresponden a funciones cuyos gráficos son rectas. Recordemos que si tengo una función de este estilo, esta es la pendiente que indica la inclinación y este es el corte con el eje Y, que es el coeficiente de posición. Entonces, acá la pendiente es 0,5 y acá la pendiente es 0,6 periódico. Recuerden que la pendiente es que acompaña el X, el coeficiente de X. Como esta pendiente es 0,6 periódico, esta tiene pendiente mayor que esta. Acá hay un 0, por lo tanto en este gráfico, esta pasa por el origen, porque está cortando en el 0. Entonces, vamos a M, corta en el 1 y tiene pendiente 0,5.
Este sería más o menos lo que ilustra lo que se paga en el centro M. Y en el otro tiene una pendiente mayor que esta, o sea, es más alta y pasa por el 0, o sea, así. Entonces, vamos a ver cuáles son correctos de acuerdo a esto. La 1. Es más conveniente el centro M independiente del número de sesiones. O sea, entre 0 y esta cantidad es más conveniente, perdón, este era P, porque este era M y este era P. Aquí, por ejemplo, es más conveniente P que M. Y acá, después de esta cantidad de sesiones, donde son iguales, es más conveniente M que P. Así que la 1 es falsa. Si decide contratar 4 sesiones de terapia, entonces debería optar por el centro M, que es más conveniente. A ver, 4 sesiones, acá me sale 3. Y aquí para 4 sesiones me sale 8 tercios, que es 2, y algo. Entonces, aquí para 4 sesiones me sale 3 UF, y aquí para 4 sesiones me sale 2, y tantas UF. Entonces me es conveniente P. Eso es falso. La C, las variables número de sesiones y el costo asociado para el centro M son directamente proporcionales. Para que algo sea directamente proporcional, debería ser una recta que pasa por el origen. Y eso ocurre para el centro P, no para el M. Así que es falso. Y para un tratamiento de 6 sesiones se pagaría 4 UF en cualquiera de los centros de terapia. Entonces, habría que ver si para 6 sesiones se va a pagar lo mismo. Veamos, en la M, para 6 sesiones me cobran 3 más 1, 4 UF. Y en P, 6 sesiones me cobran 6 partido por 3, 2. 2 por 2, 4. O sea, para 6 sesiones me van a cobrar lo mismo, que sería este punto. O sea, aquí, para 6 sesiones me cobran 4 UF. Y esta es la correcta. Así que la respuesta es la D. Nos dicen que tenemos la función f de x raíz de 3x más k, cuyo dominio es el intervalo menos k tercios, infinito. Es el dominio. Y la preimagen de 5 es 3. Este es. Cuando nos dicen que la preimagen de 5 es 3, la preimagen es la x. Esta es la preimagen. Y esta es la imagen. Si te están diciendo que la preimagen de 5 es 3, quiere decir que el x vale 3 y la imagen es 5. O sea, este vale 3 y este vale 5. El x vale 3. Ahora, esto que nos digan que el dominio es menos k tercio a infinito positivo, eso no se ocupa, porque es para que esta función esté bien definida en los reales. Puesto que, como hay una raíz cuadrada, para que esto sea real, 3x más k tiene que ser mayor o igual que 0. Porque no puedo tomar raíz de un negativo porque no sería real. Si despejo el x y divido por 3, nos sale que x es mayor o igual que menos k tercio. O sea, el dominio, digamos, los valores que toma la x va de menos k tercio a infinito, tomando el menos k tercio. Por eso sale esta expresión. Pero eso, para efecto del ejercicio, lo importante es que nos están diciendo que la preimagen de 5 es 3. O sea, si x vale 3, y vale 5. Entonces, resolvemos esta ecuación. 3 por 3, 9, más k elevado al cuadrado. 25 es 9 más k. Entonces, k vale 16. Y k igual a 16 es la alternativa E.
Ejercicio 5 nos dan dos funciones f y g, tal que g de x nos dicen que vale 1 si x es mayor o igual que 2 y menos 1 si x es menor que 2. Y la función f es raíz de x si x es mayor o igual que 0. O sea, esta función está definida solamente para los no negativos. Ya. ¿Cuántas de estas afirmaciones son verdaderas? 1. F compuesto con g está definida solo para x mayor o igual que 2. Ya, veamos qué pasa para los mayores que 2, mayor o iguales que 2. Si es el x mayor o igual que 2, la función g vale 1. Ya. Si x es mayor o igual que 2, la función g vale 1. Y f de 1 es raíz de 1. Por lo tanto, estamos bien. Está definida para los mayores o iguales que 2. Pero ¿qué pasaría si tomo un número menor que 2? Si yo tomo un número menor que 2, me daría menos 1, la g. Y f de algo, estamos en problemas, porque la función f está definida solamente para los mayores o iguales que 0. Por lo tanto, no está definida para menos 1. Así que efectivamente está definida para los x mayores o iguales que 2 solamente. Así que esta está correcta. Veamos los dos. G compuesto con f está definida para todos los números reales. F de x es raíz de x. Pero eso es cuando x mayor o igual que 0. Pero ¿qué pasaría si yo tomo una x negativa? Si tomo una x negativa, la f no está definida para los números negativos, porque está definida solamente para los mayores o iguales que 0. Por lo tanto, si yo tomo una x negativa, esto no estaría definido. Por lo tanto, esto no está definido para todos los números reales. Y la 3, nos preguntan si f aplicado a g de 4 es lo mismo que g aplicado a f de 4. G de 4, como el 4 mayor o igual que 2, es 1. F aplicado a 1, ya vimos que f era raíz, es raíz de 1, que es 1. F de 4 es raíz de 4, que es 2. G de 2. El 2 está acá porque dice mayor o igual que 2 y la imagen es 1. Y estos son iguales. Por lo tanto, la 3 es correcta. Por lo tanto, es 1 y 2. Perdón, 1 y 3. Así que la alternativa es D. Tenemos las funciones f y g, ambas con dominio de los reales, definidas por f de x es x menos 3 y g de x más 2 es 3x más 10. ¿Cuál de las afirmaciones corresponde a g compuesto con f de x? Bueno, recordemos que esto por definición es g aplicado a f. F de x lo tengo. El problema está que aquí tengo g de x más 2. Entonces, lo que voy a hacer acá es, de esta expresión, tratar de transformarla para poder calcular g de x. Para ello, a la x le voy a restar 2, porque si le resto 2 y se suma con el 2 que está acá, voy a tener g de x. Entonces, el truco acá es eliminar este 2 más 2, restando 2 al x. Entonces, a ese x le restamos 2, acá también al x le restamos 2. Entonces acá nos va a quedar g de x, lo que queremos, y nos queda 3x menos 6 más 10, lo cual nos da 3x más 4. Y ese sería g de x. Volvemos al ejercicio, f de x lo cambiamos por x menos 3,
Y ahora calculamos g de esto. Por lo tanto, esta expresión la cambiamos en la x de acá. Cambiamos x menos 3 en la x, sustituimos y nos queda 3x menos 9 más 4, y eso es 3x menos 5. Y esa respuesta es la B. Ejercicio 7. Tenemos las funciones f de x a la cuarta y g de x cuadrado. Y nos preguntan cuál es el menor conjunto que contiene a todos los números reales que satisface la desigualdad que f es menor o igual que g. O sea, f es menor o igual que g. Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, una forma de hacerlo es ir a los gráficos de las funciones. Para ello tienes que consultar las páginas que indicamos al principio, donde están los gráficos de las funciones. X cuadrado, algo así. Y aquí a la cuarta, aquí se cierra un poco más, pasa por debajo de x cuadrado y después pasa por acá. Entonces, x a la cuarta, aquí está, y x cuadrado. Entonces, entre menos 1 y 1 es más chico el x a la cuarta porque está por debajo. Y para valores mayores que 1 o menores que menos 1 es más grande x a la cuarta que x cuadrado. Entonces nos preguntan, ¿en qué sector x a la cuarta va a ser menor que x cuadrado? Y es en esta zona. En esta zona el x a la cuarta va a ser menor que x cuadrado, o sea, entre menos 1 y 1. Y tomamos los extremos porque en esos casos van a ser iguales. Así que la respuesta es menos 1, 1. Y esa es la E. ¿Estamos? Se tiene la función f de x 4 elevado a menos 1 x a la cuarta, es decir, un cuarto x a la cuarta. ¿Cuál de estas afirmaciones son verdaderas? El gráfico de f intersecta a la recta de ecuación y igual menos x en 2 puntos. Bueno, x a la cuarta es así. Un cuarto, lo único que pasa con ese un cuarto es que las imágenes se reducen a la cuarta parte, o sea, más achatado, o sea, tiene la rama más abierta. Entonces, un cuarto x a la cuarta es una cosa así, y igual menos x es así, es una gráfica de una recta con pendiente negativa, es una cosa así. Entonces va a cortar ahí y va a cortar ahí. Entonces, la recta y esta función potencia se cortan en 2 puntos. La 1 es correcta. Veamos las dos. El gráfico de f es el mismo gráfico de g 4 elevado a menos 1 x al cuadrado. O sea, me están diciendo que este gráfico es el mismo gráfico que esto. Bueno, si nos olvidamos de los 4, nos estarían afirmando que x a la cuarta tiene el mismo gráfico que x al cuadrado. Y eso no es efectivo. X cuadrado así, x a la cuarta pasa por debajo acá y es más alto en este sector. Porque si yo le doy una imagen, un 2 por ejemplo, 2 al cuadrado es 4 y 2 a la cuarta es 16. O sea, esto es mucho más alto en este sector. Así que estos gráficos de estas funciones no son iguales. Si los multiplico por un cuarto tampoco. Así que esto obviamente es falso. Y la 3, el gráfico de f está en el tercer y en el cuarto cuadrante. Bueno, un cuarto x cuadrado, a la cuarta, perdón, es así. Y eso está en el primer y segundo cuadrante, no en el tercero y cuarto. Estaría en el tercero y cuarto si es que estuviese un menos. Por ejemplo, menos x a la cuarta sería así. Eso está en el tercero y cuarto. Por lo tanto, la 3 es falsa. Así que es solo 1.
la A. Ejercicio 9. Nos dice que f es una función definida por m por x elevado a n. Y nos dicen que m es distinto de 0 y n es un número entero positivo que está entre 0 y 3, no tomando el 0 y sí tomando el 3. Y n es un entero. Ya. La A, para cualquier m y n, la gráfica de las funciones tiene un eje de simetría. Bueno, por ejemplo, si n fuera 2, tendríamos una cuadrática. Supongamos que m fuera positivo. Por ejemplo, m igual 1, n igual 2. Nos tendríamos entonces x al cuadrado. Y esa sería una gráfica así, y ahí tendría un eje de simetría. Ya, pero si fuera m igual a 1 y n igual 3, la función sería x al cubo. Y esto es así. Y eso no tiene eje de simetría. Por lo tanto, la 1 es falsa. O sea, la A es falsa. B. Si f de A es igual a f de B, entonces A igual B para todo n y m. No, porque si tengo, por ejemplo, esta cuadrática, para n igual 2, me da una cuadrática, y si la imagen de A es igual a la imagen de B, si f de A es igual a f de B, no va a implicar que A igual a B, por lo tanto falla, la B es falsa. La C, la función f no puede ser decreciente. Bueno, en estos ejemplos que me di, esta es creciente, pero acá es decreciente. Acá en este sector esta función es decreciente, por lo tanto es falsa. Por otro lado, si me doy, por ejemplo, m igual menos 1, m igual menos 1 y n igual 3, tendría la función menos x cubo. Y menos x cubo es reflejar esta gráfica con respecto al eje x. Por lo tanto, me va a quedar una cosa así. Y esa es decreciente. Así que es falsa la C, que afirma que no puede ser decreciente. Veamos la D ahora. Dice que si para n igual 1 se tiene que f se denota por g. Ya. Si n vale 1, la función le llamamos g. Entonces tendríamos mx. Esto es una m. Ya. Si n vale 2, se denota por h. Entonces la función h de x sería mx cuadrado. Y por último nos dice que para n igual 3 se denota por 3, por t. Entonces t de x sería mx al cubo. Nos estarían diciendo que por lo menos hay un punto donde se intersectan las gráficas de las tres funciones. Bueno, supongamos que, el m da lo mismo. Supongamos que m vale 1. Entonces tendríamos y igual a x, y igual a x cuadrado, y igual a x cubo, que sería esta. Ustedes se dan cuenta, las gráficas se cortan en el 0 y en el 1, para x igual a 0 y x igual a 1. Si el m fuera distinto de 1, para cualquier valor, para el 1 también se cortarían, porque daría m por 1, m por 1 al cuadrado y m por 1 al cubo. O sea, las tres serían iguales, las imágenes serían iguales. Por lo tanto, siempre estas gráficas se van a cortar por lo menos en un punto. Además que se cortan en el 0. Así que esta es correcta. Por lo tanto, la alternativa correcta es D.